y es qué está pasando con Ronald Acuña, ¿sabes? O sea, tú que te especializas precisamente en datos, eh, ¿qué diferencia hay con el comienzo de Ronald a comparación de años anteriores, en donde inició desde el Opening Day? Si bien es cierto, ya estaba recuperado al 100% de su lesión, pero claramente está teniendo muchos problemas en el plato. Sí, bueno, lo de Ronald Acuña es atípico. El de por vida en los meses de marzo, abril, o sea, ese comienzo de campaña, tiene un OPS no tan abultado, pero por lo menos un poquito por encima de la liga de 800. Y se envasa en un promedio de 4 veces cada 10 apariciones al plato. Esos son sus números de carrera en 8 temporadas. Cuando empieza la temporada? Hasta el último día de abril. Este año, bueno, estas 2 primeras semanas, apenas tiene un OPS, un OVP de 292, o sea, no se envasa ni siquiera 3 veces cada 10 turnos, o cada 10 apariciones al plato, mejor dicho, y un OPS de 492. Preocupante, no creo. ¿Por qué lo digo? Bueno, lo digo porque hay un indicador que muestra que está siendo mucho más selectivo en sus turnos al bate y son las bases por bola. En la carrera, Acuña promedia 9 bases por bola desde el comienzo de la temporada, como dije anteriormente, hasta el último día de abril. Y en lo que estamos viendo de esta campaña, actualmente ya Ronald Acuña tiene 7 bases por bola en apenas 7 días que van de abril y del 25 de marzo. Así que creo que sigue estando los ajustes. Esto no es Ronald Acuña. Obviamente esto va a ir en ascenso y va a ir mejorando a medida que va pasando el tiempo, pero hay que ser un poquito paciente. Algo que también hay que tomar en cuenta es las bases totales. El promedio de Acuña en el primer mes de campaña son 29 bases totales. Ya al día de hoy, Acuña acumula 8 bases totales. Faltan 4 semanas para que termine el mes. Así que es muy probable que termine por lo menos el primer mes de temporada por encima de las bases totales alcanzadas. Así que yo creo que es verdad, es atípico de Acuña, pero van 2 semanas. Algo también que hay que tomar en cuenta es que si lo vemos en términos de números, sí es verdad, se ve un poquito lento, pero si lo vemos en términos de productividad, se ve un poquito mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, a ver, el tema de las bases totales, como te dije, son 8, pero las bases robadas se ve que está empezando a calentar motores. Y quiero que se entienda esto que estoy diciendo. No estoy diciendo que está bien que vea más bases por bola que de hits, sino es en la relatividad. Él tiene solamente 8 bases totales, como lo dije anteriormente, en 11 juegos. Pero de esas 8 bases totales ya tiene 2 bases robadas y lo han puesto en 2 intentos, o sea, 4 intentos de base robada. Esos son números que perfilan por lo menos 35 o 40 bases robadas en todo el año. Así que yo creo que hay que ser un poquito paciente con Ronald Acuña en lo que va de temporada. Y yo también estaba viendo el tema de los números que tiene Acuña y la cantidad de ponches hasta los momentos en los que va de temporada. Y para ser un primer bate, obviamente es muchísimos más turnos que el promedio de los peloteros. Y Acuña es un pelotero muy agresivo a la hora de batear, pero tiene muy pocos ponches también en lo que va de temporada. Creo que son Sí. 7 o 8 ponches hasta los momentos. Entonces, habla un poco también de eso que tú estás hablando, de que está tomando capaz muchísimos mejores turnos, pero bueno, simplemente también tiene que ver con el hecho de que está atravesando este mini slump en este inicio de temporada. Ahora, ¿tú crees que eso tiene que al final ser modificado? ¿Tú crees que lo van a cambiar del primer bate en el orden para bajarle un poco la ansiedad quizás? No, bueno, mientras se mantenga, a ver, hay una matriz que se llama RE24, que es el Run Expectancy. Ronald Acuña, si lo van a mantener, si lo van a cambiar en el orden, creo que va a ser en ese primer tercio del lineup, porque tiene todo el sentido del mundo. Los primeros 3 es igual ser primer bate para efectos de turnos o de apariciones al plato. Es casi lo mismo ser primero o tercer bate. Siempre vas a ver casi la misma cantidad de turnos. Ahora, yo no anticipo que Ronald Acuña no mueva ni al quinto, ni al cuarto, ni al sexto bate. Él se va a mantener en ese primer tercio, que para efectos de Acuña es prácticamente lo mismo. Sí, porque al final ha tenido 40 turnos, 7 hits, 2 carreras impulsadas, 2 bases robadas, tiene un promedio de 175, un OVP de 292 y un OPS de 492. Una sola carrera anotada también. Eso yo creo que sí Sí, es algo que le puede preocupar a los Bravos en el sentido de que necesitan que Acuña esté en base. Ahora, también hay que tener en cuenta lo siguiente: los 7 ponches que tiene Acuña en lo que va de temporada, eh, claramente te demuestran, tiene 8, que está teniendo mejor turno en general, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta una cosa.
los Bravos de Atlanta no tienen un line-up definido tampoco. No sabe quién es el segundo bate que le cubre la espalda, no sabe quién es ese frecuente noveno bate que va a estar por delante de él cuando hay un rally en un cuarto, quinto, sexto inning. Y eso yo creo que también perjudica. No digo que por eso Acuña no esté bateando, pero sí, digo que también eso le da cierta tranquilidad a los peloteros. Me refiero a esos Bravos de Atlanta en la época donde estaba Freddie Freeman, Ozzie Albies, donde Acuña sabía quién era su backup y también Acuña sabía dónde iba a tener gente en posición de anotar y cuándo podía tener. Ahorita es un poco más incierto también. Sí, yo creo que Atlanta tiene solamente 4 puestos fijos, que son Acuña, Albies, Olson y Riley. Eso van a ir iterando entre el quinto y el primer bate. Ahora, lo que pasa después de eso es verdad, es incierto. Pero como te digo, yo no anticipo que Acuña sea movido después, más allá del primer tercio del line-up, por sus características, porque él se está envasando. Lo que pasa es que los hits no están acompañando la cantidad de bases por bola, pero tuviese un Acuña promedio, digamos, con la cantidad de bases por bola que está tomando, tuviese un porcentaje de envasado súper altísimo. Hay que ser paciente. Son 2 semanas de temporada y yo creo que esto va a mejorar 100%. Sí, todavía está, digamos que todo muy reciente. Ahora, hay otro que empezó muy bien y es Wheeler Abreu. Sí. Que ha sorprendido a muchos. Obviamente hay que tener en cuenta que está el Clásico Mundial de por medio. Para mí fue el talón fuerte, ¿no? De Venezuela. Fue esa ancla que terminó ayudando en esa parte baja del line-up, que Venezuela tuvo muchos problemas a lo largo del Clásico. Batea para más de 400, Wheeler. Sí. ¿Cómo lo explicas tú a los datos, teniendo en cuenta que Wheeler también es un bateador que ha sufrido mucho a lo largo de su carrera contra zurdos? Sí, de hecho, el promedio contra zurdos creo que son 40 puntos por debajo del promedio contra derecho, que es bastante, una diferencia sustancial. Abreu ha tenido, bueno, éxito muy importante este año, 4 de 9 contra zurdos. Todavía sin jonrones, pero con 2 extra bases, que es muy importante. 1111 de OPS. Cuando de por vida solamente le batea 621 de OPS a los zurdos. Es muy temprano en la campaña, como te dije, pero según Savant, ya hay una mejora sustancial en cuanto al contacto a picheos quebrados, que es importantísimo, porque ese fue el talón de Aquiles